España al libro de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 15, el Señor empieza a darle algunas indicaciones a su pueblo. Y entre tantas, hermano, como Mateo 24 habla de los cuidados del tiempo final, de cómo nosotros tenemos que estar alertas ante lo que estamos viviendo, más en este tiempo, hermano, que hay mucha comezón de oídos, más en este tiempo que se pueden levantar muchas doctrinas, aún doctrinas de demonio, hermano, y si no logramos discernir qué es lo que oímos, podamos tener o llegar a peligrar, aún como dice la Biblia, nuestra salvación. Yo creo que es importante, como dice Mateo 7:15, cuidados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo creo que Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento para poder aún discernir lo que oímos, no solo lo que vemos. Cuando entendemos este principio, hermano, tenemos que nosotros pedirle al Señor que así decía la profecía, que Dios nos había dado un espíritu de discernimiento. El discernir es separar una cosa de lo otro. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que conocer, la verdad, para que la verdad no solo nos liberte, sino que podamos nosotros entender al que es verdadero. Cuando entendemos ese principio, hermano, prácticamente estamos ganando parte de una batalla, porque el conocimiento nos va a dar el entendimiento, la sabiduría nos va a dar la capacidad de discernir, y así sucesivamente, hermano, para no ser confundidos. Pero el Señor Jesucristo les daba las claves, les daba, hermano, la manera como ellos debían de entender esto, porque dice: porque por los frutos los vas a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Creo que aquí el Señor les marcaba, porque aun cuando se acercaba a ese pueblo, le decía: miren, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Hablan bonito, conocen de la palabra, pero todo lo que hacen es contrario a lo que dicen. Y yo creo que aquí nosotros debemos de entender, hermano, que es cierto conocer, pero también es importante el hacer, el dar el fruto de lo que se está viviendo, de lo que se está haciendo. Y al final también vamos un día nosotros, el fruto de labios que está en nosotros, poder alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice la Biblia que así que todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Y repite: un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto o buen fruto es cortado y echado al fuego. Y así que repite: así que por sus frutos los conoceréis. Pregúntele al de la par: ¿qué frutos estás dando? Yo creo que aquí definitivamente nosotros nos ponemos nos enfrenta a una realidad, porque al Señor, por eso la amada le decía: venga mi amado y pruebe de este dulce fruto. Y aún puede ser un árbol frondoso, puede ser un árbol que tenga mucha hoja, pero no tiene flor ni tiene fruto. Y yo creo que hay un juicio, hermano, por aquello que realmente Dios está hablando, como aquel ciego cuando el Señor le pone el lodo en los ojos, y cuando Él le pregunta: ¿cómo ves a los hombres? Dice: los veo como árboles. O sea que la importancia de que le quiero contar, el arbolito de limón que trajimos, hermano, ha tenido unos trasplantes, por decirlo así. Lo trasplantamos de un lugar a otro y lugar a otro. Y mire, y el otro día le estaba hablando al arbolito, le dije: bueno, ¿tú qué te pasa que no quieres dar fruto? Y empecé a quitarle las hojas secas, y ¿qué cree? Me espinó el bandido. No, pero lo que le quiero dar a entender que yo creo que todo árbol, hermano, siempre va a dar un fruto. Y la importancia de cómo somos nosotros esos árboles. Y yo le decía a uno de los hermanos: mire pastor, me decía,
Fíjese que lo importante es que a ese árbol hay que hacerle una zanja para que tenga un respiradero. Y me empezaron a decir, mira, hay una tierra especial. Y yo dije, ¿qué más? Pero yo lo estaba aplicando a él. Y entonces le digo, ¿y cuál es tu respiradero tú como árbol? ¿Y qué vitamina te tengo que dar a ti para que des fruto? Y aplicándolo a nuestra vida, ¿qué estamos nosotros recibiendo para que la tierra, como estamos sembrados, va a dar un fruto agradable delante del Señor? Y esto va mucho de la mano, porque hoy le quiero hablar, hermano, que cuando venimos nosotros delante del Señor, vemos que cada vez que nos acercamos, hermano, tiene que provocar, ¿qué provocó? ¿Qué está provocando el encontrarnos con Jesús? En este caso, si quiere, podemos poner a Pablo, que al tener un encuentro, él, hermano, se dio cuenta que no solo iba a ser dejar de llamarse Saulo, sino que Dios lo había llamado con un propósito que parecía ante el ojo humano. Es más, hasta Ananías, el que tenía que ir a hablarle a Pablo, le dice, no, yo no voy. Tú sabes que este hombre es un asesino. Tú sabes que este hombre es un perseguidor. ¿Cómo voy a ir yo a decirle? No vaya a ser que ahí cruz y calavera me mate. No, dijo el Señor, porque este es un hombre que me es útil y lo voy a usar. Y yo quiero decirte que tú eres una persona muy útil y que Dios te quiere usar para que podamos nosotros, hermano, mire, el fruto que usted va a dar es para que otros se lo coman. Y entonces cuando yo entiendo la vida de este hombre, cómo cambió. Cómo después de ser un hombre estudiado, un hombre, hermano, que conocía no solo las leyes, que era un hombre, se lo voy a poner de esta manera, adinerado. Porque Pablo, hermano, creció en una de las sectas que gobernaban en aquel tiempo. Era su linaje de fariseo de fariseos. Era un hombre que traía un linaje en cuestión de la religión muy alto. Cruzó, se fue a la escuela, si quiere pongámosla en este tiempo, fue a Harvard con Gamaliel y fue circuncidado, cumplió todos los requisitos. Ahora bien, hermano, y perseguidor de la iglesia, eminente, ese hombre era celoso de la ley. Y ahora viene, se encuentra con el Señor Jesucristo, y de ser adinerado pasa a ser pobre, de ser perseguidor pasa a ser perseguido, de ser amado pasa a ser odiado. Y todo le cambió, todo lo cual él había estudiado, a lo cual él se había preparado, a lo cual le habían heredado de un linaje que él venía. Ahora se encuentra que todo su estudio, que toda la herencia física, que todo lo que le habían dado, hermano, ahora él dice, yo lo tomo por basura con tal de conocer al Señor Jesucristo. Había recibido un impacto tan fuerte que se convirtió ahora en el perito arquitecto, hermano, escribiendo 14 epístolas y que definitivamente nos guían, nos enseñan. Pero Dios lo llamó siendo un hombre perseguidor, siendo un hombre que tal vez no tenía, no podía tener la gracia, el carisma, pero sin embargo Dios lo había visto para usarlo, para llevar un mensaje a los gentiles y para que pudiéramos nosotros conocer, de tal manera que él llegó en un momento a decir, miren, yo quiero conocer a Jesucristo, el cual se me apareció, el cual me mostró todo lo de la Santa Cena, pero yo lo quiero conocer en el poder de la resurrección, como quien dice, quiero morir para poder entender cómo pueda yo volver a resucitar o volver a vivir en el poder de la resurrección. Como quien dice, que me maten. Por eso él dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque si me matan o me muero, voy a volver a resucitar. Había entendido que cuando se encontró al Señor Jesucristo, hermano, provocó en él ser un hombre diferente, ser una mujer diferente, ser un matrimonio diferente, ser una hija diferente, ser una niña diferente. Y ahora le pregunto a usted, ¿usted es diferente desde que encontró al Señor Jesucristo? Esos silencios me dicen mucho.
Porque Dios es poderoso. Dios no falla. En Él no hay sombra de variación. Porque el que se ha encontrado al Señor cambia. Y por eso dice la Biblia, hermano, que en Juan 11:32, estos versículos yo sé que usted los conoce. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Mire, Jesús llora. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Fíjese, el versículo más corto en la Biblia, que no se le olvide, Juan 11:35, Jesús lloró. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede. Y yo le iba a decir: huela al de la par, pero mejor no. Es que todos tenemos un olor, ¿sí o no? Nosotros somos olor a Cristo para los que se pierden. Dice que suban nuestra alabanza como un olor grato, agradable delante de Dios. Está Isaac y llega y dice: ay, el olor de mi hijo, como el aroma del campo. Y estaba hablando ¿de quién? De Esaú. O sea que como Isaac ya no miraba, le dice la mamá Rebeca, le dice a Jacob: ¿sabes qué? Tu papá va a bendecir ahorita a tu hijo, al hijo mayor. Y como tu hijo se fue a casa, ven, te voy a poner las mudadas de Esaú. Y te voy a poner, pero mamá, le dice Jacob, si yo soy lampiño. ¿Sabe qué es lampiño? No tenía pelos, parecía durazno, solo pelusa. Entonces, ¿para qué se ría? Y entonces dice la mamá: ¿sabes qué? Voy a ponerte pieles de cabra en las manos, para que cuando tu padre te toque, diga que es Esaú. Y llega Jacob: padre, te hice un guisado. ¿Quién eres? Soy Esaú. Me parece que eres la voz de Jacob. No, soy Esaú. Ven, le dice, como Isaac ya no miraba, ven, déjame tocarte. Y hermano, cuando le tocó las manos que tenían piel de cabra, digo, ¿qué tipo de cabello tenía entonces Esaú? Dice, es la voz de Jacob, le dice Isaac, pero es el olor de mi hijo Esaú y las manos también. O sea que Esaú tenía un olor. Nosotros tenemos que oler a Cristo. Por eso yo le decía, aquí cuando dice Marta, el que había muerto ya hiede. Y yo creo que, hermano, y vemos desde el principio. Entonces le dijo el Señor: ¿no te dije que si creyeres verías la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Entonces, ¿cuál es el efecto de que otros vayan a ver en cuestión de lo del Señor Jesucristo la gloria de Dios, hermano? Porque de qué manera otros mirarían la gloria de Dios en nosotros si realmente nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón? Entonces la gente tiene que ver la gloria de Dios en ti y en mí. ¿Por qué? Porque nosotros ya olíamos mal, porque estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado nos daba mal olor. Y entonces tenemos que entender que en ese momento el Señor le dijo, hermano, a María: yo te dije que ibas a ver la gloria. Entonces cuando otros miran que usted y yo estábamos tal vez, hermano,
expuestos a todo lo malo, pero cuando vino Cristo, vino a hacer una obra en cada uno de nosotros, y entonces la gloria de Dios se va a manifestar. Cuando te miren, cuando te oigan, cuando hablen de ti, van a decir: este estaba muerto pero ahora vive, este ya no mira pero ahora ve, porque Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Solo cuando hablamos se va a dar cuenta, se va a denotar cómo hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tu hablado, mi hablado debe de cambiar. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a este cambio, porque venimos el efecto que provoca. Por eso dice, mire, sigue diciendo: yo sabía que siempre me oyes, dice el Señor, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Mire, el Señor Jesucristo les dijo: Señor, gracias porque me oyen, pero para que los demás lo escucharan. Y entonces, en ese momento, habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejarlo ir, porque esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, ¿qué dice? Creyeron en él. Mire lo tremendo. Es que como que el Señor dice: miren, que se noten que están atados, pero van a ver el otro lado cuando estén desatados, que te conocieron tal vez borracho, mentiroso, cuentero, siete suelas, ayúdeme, mal hablado, vengativo, malintencionado, tranza, hermano gemelo de Jacob, cuñada de Jezabel. Pero esas son las ataduras que todos vieron en ti y en mí. Pero entonces vino el Señor Jesucristo, hubo un cambio en cada uno de nosotros, y entonces nos libertó para que ahora pudiéramos avergonzar a lo sabio, a lo entendido, a lo que se cree más, para que pudieran decir a otros: ese era el atado, ese era el muerto, el que olía mal, pero ahora huele, porque Cristo lo ha levantado, lo ha restaurado, y todos van a creer en él a consecuencia de ti. ¿Qué hiciste para cambiar? ¿Qué pasó? Si yo te vi que tenías problemas de alcoholismo, de drogadicción, de mujeres, ¿qué hiciste? Me encontré con uno que me amó desde la eternidad, que me dijo que me amaba, que me acercara, que le buscara, que le iba a cambiar no solo mi presente, sino que iba a hacer que mi pasado se olvidara y que mi futuro iba a ser glorioso. Aunque el principio ahorita fuera pequeño, pero va a ser glorioso, y se llama Jesucristo. Y muchos en tu casa, en todo lugar, van a creer en él, porque te vieron atado y te vieron desatado. Esa es la consecuencia. El problema es que creemos en Jesús, pero todavía estamos bien atados. Hasta así caminamos, mire. Estoy hablando espiritualmente. Es que ese es el problema. ¿Cómo hizo un efecto en aquellos que pudieron ver el antes y el después? Es que eso, mire, es que ese es el evangelio, que hay un antes y hay un después. Hay un principio, pero también hay un final, porque el que empezó la buena obra la está perfeccionando. Que todavía tenemos situaciones, que todavía peleamos contra el pecado, todavía peleamos contra el pecado, pero todavía Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que está a favor nuestro y que conoce, hermano, lo que está por venir, y nos permite que podamos nosotros, aún en medio de las circunstancias, dar un testimonio de la obra que está dando. Todos fallamos. Levante la mano el que no falla. Ya lo vi, un montón de fallones, incluyéndome. Pero de verdad que cuando yo veo esto que dice:
Los que vieron que Jesús había hecho algo creyeron en él. Mire, este fin de semana estuvo muy hermoso. Viernes y sábado, glorioso. Yo le decía, háblales, Padre, háblales. No, no. Es que es una administración muy hermosa para las hermanas, ¿sí o no? Me las pusieron en línea para arriba, para abajo, pero así limaditas. Le aseguro que hoy se levantaron temprano a cocinarle el pozolito que a usted le gusta. Desde las 6 de la mañana, usted, qué rico huele. En la administración, me imagino, yo digo yo pues. Hoy no se enojaron, ya, hoy ya estaba todo planchado. Gordo, mira, aquí está tu trajecito, mi amor. Digo yo me imagino que algo tuvo que pasar. ¿O no? ¿O no, varones? ¿A cuántos le hicieron su pozole? No, no le digo, lo hicieron pozole. Le hicieron su pozole. No. Mire, pues no. Pero se oye bonito. Pero yo no crea que lo agarré para mí y para mi esposa, sino lo agarré para la iglesia, porque es una entidad femenina. Cuando yo empecé a ver todas las actitudes que tienen las mujeres que aparecen en la Biblia, todas esas actitudes se aplican al hombre y a la mujer, porque somos la iglesia de Cristo. Y entonces digo, qué bueno que podamos entender eso, porque si no, a las hermanas le cantamos palo, palo, palo bonito y palo, No se trata de eso. Se trata que podamos nosotros entender, hermano, que tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber una situación donde eso éramos, pero ahora soy. Y entender que cuando Dios, hermano, se manifiesta, lo vimos con Pablo, lo vimos con Lázaro. Lázaro, hermano, nunca estaba, le hemos platicado. Todos los discipulados no iba, todos los cultos de oración no iba, solo era Marta y María. Como sucede muchas veces, más mujeres se meten con el Señor. Aunque hubiera dicho amén, hermano, le di para que empataran, hermanas. Voy a repetir, a más mujeres son las que se meten con el Señor. Ya lo vio como son de el pueblo unido, tampoco. No, si la hermana solo para darles cuerda rapidito, pero mira pues, definitivamente Marta y María, discipulado, ahí estaban. Oración, ahí estaban. Eventos, ahí estaban. Retiros, ahí estaban. Ayunos, ahí estaban. Y Lázaro ni aparecía. ¿Y sabe qué significa Lázaro? El que Dios ayuda. Y al que Dios ayuda, no necesitaba de la ayuda de Dios. Llegó el momento. Yo me imagino como pueblo chico, infierno grande. Ya vieron, el Lázaro, ni porque llega Jesús, va al discipulado. No quiere. Y eso que es la cabeza del hogar, el que menos ora. No estoy diciendo a alguien aquí, de verdad. No conozco su vida. Ese Lázaro, nada. Ni picha, ni cacha, ni va a entrenar, ni lleva pelota, ni deja jugar. Pero déjeme decirle algo. Digo el Señor, Lázaro, ¿con qué eres el que yo ayudo? Vas a necesitar de mi ayuda. Yo me imagino, vas a necesitarme. Lázaro, ¿vas a ir al discipulado? Sí, Señor. El martes a las 7 llego, a las 6:30. Fíjese que voy en el freeway. Ya está en su casa el mentiroso. Le estoy hablando de Lázaro. ¿Verdad que sí? El Lázaro que trabaja cuando tiene que servir, el Lázaro que cuando tiene privilegios. Siempre hay una excusa de Lázaro. Pero en eso digo el Señor, Lázaro, lo voy a ayudar para que mi nombre, para que su nombre aplique con la administración que lleva. Lo voy a pasar por un proceso del antes y el después. Lo meten a la cueva, lo hacen que pase el proceso,
Después de resucitado Lázaro, ¿sabe quién era el primero que estaba a la mesa? Lázaro. Hermanos, ¿para qué permitir la cueva? ¿Para qué permitir oler mal si ahorita lo puedes hacer? Ahorita te puedes sentar, ahorita le puedes buscar, ahorita te puedes servirle, ahorita puedes adorarle, ahorita puedes buscarle mientras pueda ser hallado. Ahorita no permitas que te pasen en el proceso para que entonces digan: ayúdame, Señor. ¿A quiénes me ayudas, Lazarito? Ok, ahorita pasa la ayuda. ¿Por qué? Porque cuando él tuvo este encuentro, vemos que la gente creía, hermanos. Vemos cómo Dios tuvo un encuentro con Jesús, como un efecto tiene, hermano, la palabra del Señor cuando él dice: Lázaro, ven fuera. ¿Sabe por qué? Porque estaba encuevado. Muchos puede ser que necesiten una palabra donde Dios les diga: Lázaro, vengan fuera, salgan, como decía el hermano Eliú, del acomodamiento. Hermanos, salgan de todo lo que se está moviendo. Es más, la profecía hablaba de que no estuviéramos junto al camino, sino conociendo el tiempo que estamos viviendo, nos enfocáramos en acercarnos a Él. Pero yo veo que entonces Dios, al tener un encuentro, mire, no era lo mismo estar con Jesús que Jesús en uno. Lázaro estaba en donde iba Jesús, pero no estaba con él. Solo vino, hermano, el momento donde él entendió el proceso y ya fue otro Lázaro. Era el primero, había entendido el proceso, el antes y el después. Ahora la pregunta que te hago: ¿en qué proceso estás? ¿En el antes o en el después? Porque se te va a ver. Se me va a ver cómo estoy viviendo este tiempo. Si tenemos todavía circunstancias feas, puede ser que son las de la cueva, son las que, aunque se eche Paco Rabán, bueno, digo yo, pues yo solo estoy siguiendo el mensaje de ayer. Entonces Lucas 17:11, fíjese: aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos que se pararon a distancia. Usted sabe que en aquel tiempo los leprosos no se podían acercar a la gente. Una de las maneras que el leproso tenía que ellos ir gritando en el camino: soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que la gente no solo guardara una distancia, sino que no se contaminara. Y definitivamente, hermano, qué vergüenza. Qué vergüenza que tenían que enfrentar todos ellos. Porque la lepra era una enfermedad de la carne, era visible. Hermanos, si ahora yo miro que con un barro se echan maquillaje y se ponen para que no se las vea, ahora imagínense una cosa de lepra. Y que ahora, como la lepra es figura del pecado, imagínense que cada uno fuera gritando en la calle o aquí en la iglesia: cuidado, hermano, porque soy un mentiroso y un cuentero. ¿Se atrevería a estar gritando: hermano, Dios lo bendiga, no me toque porque soy un tranza? Y el hermano: espéreme, pásele. Pero eso no pasa así, porque ahora eso es tu espiritual. Dice que los leprosos, hermano, al tener encuentro, dice que se pararon a distancia. Pero mire, lo que le quiero marcar era: como no se podían acercar al Señor Jesucristo, y alzaron la voz. El necesitado busca la manera como llamar la atención del Señor Jesucristo. No me puedo acercar porque va contra la ley. Pero no dice que no grite, no dice que no busque ayuda, no dice que le pueda decir en ese momento: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Su necesidad de ellos de ser limpio iba más allá de su vergüenza. La necesidad de ellos no les importó, hermano, que todo el mundo supiera. Tal vez el leproso que era leproso, hermano, si en aquel tiempo yo me imagino que los que eran algo así fufú y eran leprosos, se iban a esconder. No, Naamán era leproso y era bien orgulloso. Un general leproso y con gustos.
condecorado con todas las insignias, pero leproso. Ahora estos leprosos dijeron que si gritamos se va a dar cuenta aquella chava que le gusto y que estoy leproso, mejor no. Entonces dijeron, no, yo lo que quiero es ser limpio. Lo que quiero es que Jesús, al alzar mi voz, venga. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, mire qué tremendo, hermano, quedaron limpios. Jesús no les dijo: vengan pues, recibe la limpieza. No, les dio una orden. Le dijo: vayan con el pastor y ministrense. ¿Y qué va a decir? ¿Qué les importa? Diría el Señor. Vayan. Y mientras obedecieron, mientras empezaron a obedecer, dice, y los vio y le mostrados a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban a hablar, a conocer, a dar a entender lo que tenían adentro, quedaron limpios de contaminación, de sentido moral, de celos, de envidias, de circunstancias que estaban marcando el corazón de esos leprosos. Entonces lo que le quiero marcar, que cuando se enfrentaron al Señor Jesucristo, mire, lo que va a provocar en nosotros es creerle a Dios. Diga conmigo: creerle a Dios. Acercarse. Porque el sacerdote tenía que decirle: ahora son limpios, ahora pueden volver otra vez a la adoración, ahora pueden volver otra vez a la búsqueda, ahora pueden volver. Los habilitaba una vez más para que ellos continuaran su vida normal, solo que ahora, diga conmigo, limpios. Ahora la pregunta es: nosotros todos están limpios, dijo el Señor Jesucristo, pero ¿cómo estamos por dentro? Que lo que mira al Señor es el corazón. Muéstrense al sacerdote para que el sacerdote los habilite. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos adorando? ¿Cómo nos estamos subiendo acá? ¿Cómo todos estamos siendo partícipes? ¿Estamos limpios? Y ese su silencio no me gusta, hermano. Porque es que eso les dijo, para que el sacerdote los habilite. Mientras caminaron en el entendimiento, fueron limpios. ¿Qué efecto produjo en ellos? Diga conmigo: limpieza. Ahora ayúdenme a predicar, hermano, limpiémonos. El que esté limpio, límpiese más. El que esté limpio, límpiese más. Hermano, el que esté en sucio, pues que se revuelque. Porque Dios aborrece al tibio. Si estás sucio, pues busca un cochinito y te revuelcas con él. Pero si estás limpio, báñate otra vez. Como quien dice, buscando la limpieza. ¿Por qué? Porque Él es puro. Porque Él vino a limpiarnos, Él vino a ayudarnos para que pudiéramos tener la capacidad. Porque esa palabra también se puede traducir sanar. También puede ser libre de toda contaminación. Avancemos un poquito, porque dice que en Marcos 7:24, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro, y encontrando, usted sabe la historia, en una casa. No quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Como que el Señor Jesucristo dijo: yo no voy a pasar, quiero ver que nadie sepa que yo voy a ese lugar. Sino que enseguida, al oír hablar de Él, fíjese, al oír hablar de Él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Y él le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Él le dijo por esa respuesta: vete, el demonio ha salido de su hija. ¿Qué provocó en esta casa? Produce una liberación. ¿Será que habrán cristianos endemoniados, hermano? ¿Usted qué me dice? ¿Sí o no? ¿Se endemonió Pedro, sí o no? Y entonces, ¿qué provocó que hubo una liberación en esta mujer? Diga conmigo: buscó ayuda.
No solo, mire, no es solo es una liberación, sino no solo es personal, sino que al buscar la ayuda. Mire la mamá. La mamá dijo: Señor, yo tengo un problema con mi hija. Esta mi hija, Señor, mire, hay un espíritu inmundo, pero también había un demonio. Y entonces la hija dijo: no, yo tengo una necesidad en mi casa, y la única manera es que yo tenga un encuentro con el Señor Jesucristo, para que entonces se cumpla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, serás libre, tú y toda tu casa. Porque, hermano, desatando al asna se desata al pollino. Entonces necesitaba que la mamá dijera: yo necesito, pero tal vez ahora no está endemoniada nuestras hijas o un familiar, sino que hay situaciones que las tienen atadas o atados, y que ante nuestros ojos estamos viendo que no hay eso, pero tampoco hacemos nada por meternos con el Señor, de tal manera que ese mover impacte a nuestras generaciones. Aunque el Señor en ese momento le dijo: no te puedo dar, porque yo vine por las ovejas perdidas de Israel. El pan es para los hijos, no me importa, pero mi necesidad es mayor que lo que tú me dices. Yo, si esto me hubiera sucedido: oh, me estás diciendo perro, me voy. De peores iglesias me han corrido. No, que nos hubieran dicho el Señor: tú eres un perrillo, para ti no es esto. ¿O sí? Me canso, me voy. Tal vez solo yo, tal vez usted hubiera dicho: amén, wow. Pero lo que quiero marcarle aquí, que era la necesidad tan grande, que le aseguro que tal vez ella no oyó lo que el Señor le dijo así con un espíritu de soberbia, sino que dijo: no importa, Señor, pero yo escuché de ti que tú sanas, que tú liberas, que tú haces maravillas. Agarraste al endemoniado gadareno y lo cambiaste después de tener una legión. Mi hija solo tiene un demonio, le dijo esta. Mi hija no quiere nada contigo, mi hijo no quiere nada contigo, Señor. Pero ¿qué hizo? Que ella se empezó a meter. Que ella pudiera, hermano, conocer la respuesta. Le dice: por esta respuesta. Porque aunque no tienes pacto, aunque yo vine por las ovejas perdidas de Israel, está bien, no te importó. Pero por lo que me dijiste, porque tu necesidad era tan grande, no te importó lo que te dije, sino te importó que habías escuchado de mí y creíste que yo era capaz de levantar y de librar todo lo que está pasando en tu casa. Hermanos, a veces uno oye ruidos. ¿No ha escuchado ruidos en su casa usted? Es más, no sé si decirlo. Solo le voy a decir una cosa. Un día, ahorita la semana pasada que no estuve, me llamaron: pastor, llámeme por favor, es urgente. Y yo dije: ¿qué pasó? ¿Qué hizo Raúl? No, ¿qué pasó? Y mire, me salí del servicio, dije: voy a llamar porque algo grave pasó. Porque mi esposa iba a predicar, pero si le pasó algo. Y usted es rápido, empieza uno que siempre piensa las malas noticias. Algo pasó. Y llamaba y ninguno de estos bandidos me contestaba, hermano. Digo, de repente están tan metidos en el culto que dejan su teléfono apagado. Qué bueno, dije yo. Al fin me quedé con esa angustia, me metí al servicio, hermano, pero dije: todo está normal, y no pasa nada, hasta saludos me mandó mi esposa, entonces todo estaba bien, pero estaba yo con esa duda: ¿cuál sería? Me llamaron 2, 3. Híjole, y me quedé, hermano, no estuve tranquilo como hasta en la noche. Mira, le digo a mi esposa: ¿pasó algo? ¿Cómo de qué? Me dijo. No sé, porque tenía unas llamadas así como de emergencia. Entonces llamé a un hermano: mira, pasó algo en la iglesia. Oh, sí, pastor, una lagartija de este vuelo. ¿Qué? No ha de ser el dragón. No, tampoco. Por una lagartija, hermano.
No, no le voy a decir más, pero si usted quiere saber, pregunte a algún hermano, le voy a contar. El poder de la lagartija que casi para un culto. No lo sabe. Es que uno está aquí orando los hermanos y de que un hermano sintió que se le subió acá. ¿Quién eres? Dime tu nombre. Una lagartija. Era una lagartija. Y mire, y me dice, pastor, era así. Por poco pensé que era el hijo de Godzilla. No le va. Empiezo a indagar, hermano. Una cosita así era, hermano. Y yo dije, ¿y si ahora en el mundo espiritual qué vamos a hacer? Se lo cuento porque, bueno, pero hasta de las lagartijas nos va a liberar el Señor. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? En una necesidad mayor, si por una lagartija estábamos preocupados, ¿cuánto más por nuestros hijos? Por nuestro matrimonio, por nuestra esposa, por nuestro esposo, que haya una necesidad de decirle, no me importa, Señor, puedes decir lo que quiera, pero yo conozco un Dios que hace maravillas, que abrió el mar, que venció a los enemigos y que es capaz, hermano, de aquel que tiene un encuentro, transformarle su vida por completo, sus generaciones. Entonces produce liberación. Al acercarnos al Señor produce liberación. Si tienes problemas de cualquier índole, al acercarte al Señor vas a conocer la verdad y la verdad os libertará. Porque donde el Espíritu del Señor está, ahí, hermano, hay libertad. Y que al exponernos a Él podamos ser libres. Por eso dice la Biblia, diga el débil, porque en medio de mi debilidad el poder de Dios aumenta. Fíjese pues, Juan 4:39. Y de aquella ciudad muchos samaritanos creían en él. Es que mire, hermano, no solo de Lázaro, por lo que miraron de él antes y lo vieron ahora, muchos creyeron en el Señor Jesucristo. El problema es que nuestro mal testimonio hace que muchos no crean en él, empezando con los de nuestra casa. Porque definitivamente pasa mucho, ¿o no? Dice la Biblia que el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Le quiero hacer una pregunta. Usted sabe que hay mucha maldad en Ucrania, ¿sí o no? ¿En qué le afecta a usted directamente esa maldad? Dígame. ¿Deja de comer por la guerra que está allá? No le creo. ¿Deja de ir a trabajar por la guerra que está en Ucrania? Entonces, ¿de qué maldad estará hablando la Biblia? ¿No será que la maldad dentro de nosotros mismos hace que los mismos nuestros no quieran? ¿Se enfríen en el Señor? Que le voy a contar algo. Ayer que vi a las hermanas que las llenaron de flores, pero era un florerío, hermano, ¿verdad que sí? Hasta unas flores muy hermosas, así hechas a crochet o algo así. De verdad, mire, yo dije, híjole. Ya dije, ¿será aquí el jardín en el Edén lleno de flores? Y entonces empecé a ver y todas felices con una sonrisa, hermano, con sus ramos y con sus flores. Y wow, y dije, híjole, se va a armar. Se va a armar. De verdad, yo me empecé, híjole, se va a armar. Y mi esposa, que estoy preocupado, Leo, ¿por qué? Porque ya sé lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿Quiere que le diga? Que es curioso, ¿no? Ustedes. A la primera pelea, sí, en la iglesia me tuvieron que dar flores y tú ni siquiera un clavel me compras. Eso no pasa, ¿va? Eso se me vino a la mente. Mire, yo solo estoy hablando en voz alta. Y estas flores, mi amor, cuando llegó a la casa, y estas flores, como tú nunca me das ni una. Aleluya. Como dijo una hermana, con estas mismas que me dan ganas de ir a pegarle a ese bandido. Le voy a sembrar flores para que dé flores, no. Pero no, mejor no sigo, porque si no.
Bueno, aquí hay muchos samaritanos creyeron en él. Por la palabra que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo había hecho. Mire, aquí la voy a dejar porque ya veo las señales. La samaritana, ¿cómo sería su vida? Llena de rechazo. Todas las que la miraban, ahí viene la samaritana. Yo imagino las hermanas amarraban a su marido: quédese aquí quieto, porque ahí viene la samaritana. La rechazaban. Era una vida no solo social rechazada, la culpaban porque había tenido varios maridos. Era despreciada por el pueblo. Sin embargo, en ese pozo algo sucede. Jesús la empieza a tratar con el respeto que se merecía. Le empieza a dar una agua viva para vida eterna, una agua espiritual. Y que ella, conforme, no la rechazó, sino que era su oportunidad para cambiar aquel patrón de conducta, aquella situación donde tal vez había sido rechazada por sus papás, por la sociedad, por toda la gente, por los errores que había cometido. Era muy señalada, era muy juzgada. Y eso se puede aplicar a los jóvenes. Tal vez en las escuelas te rechazan por creer en el Señor, o te acusan de muchas maneras. Y aún a uno acá, hermano, nos pueden rechazar por santas circunstancias. Pero ¿qué cambió? Que empezó a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y conforme hablaba, empezaba la revelación. Conforme platicaba con él, empezaba a entender que no solo era un profeta, que era el Mesías, que era un Señor. Y empezó, conforme se metía más, empezó a entender que era una oportunidad de vida que ella le había dado. Y cuando ella creyó, porque todos la juzgaron, hasta nosotros hemos hablado mal de ella, si quiere, sin conocerla. Pero sin embargo, aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la más aborrecida, por la palabra de la que nadie quería, por la palabra de aquella que había cometido muchos errores, por la palabra de aquella que tal vez tenía un testimonio a uno muy grato. Pero cuando llegó, le fue a decir: él dijo todo lo que yo he hecho. Porque cuando te enfrentas al Señor Jesucristo, lo primero que viene es a confrontar nuestra realidad. Me viene a desenmascarar si tengo una máscara de yo no fui, y me dice: eso eres tú. Y empieza el Señor a libertarnos de cargas, de pesos, de inseguridades, de miedos, de temores, de las acusaciones, de los señalamientos, porque muchas veces los de nuestra propia casa son los que nos señalan en todas las circunstancias de nuestra vida. Entonces, lo que te quiero decir esta mañana es lo mismo que le pasó a Zaqueo. Zaqueo era un chiquitillo que se subió a un árbol y le dice: no te sientas grande, baja tu realidad. Y cuando a él lo confronta el Señor, dice: lo primero que voy a hacer, Señor, porque le he fallado a muchos, lo primero que voy a hacer es poder hacer ver cómo hago para aquellos que dañé, aquellos que afecté, aquellos que tal vez les hice un daño. Quiero poder que ellos vean lo que tú eres capaz de hacer en un hombre, en una mujer, en una familia, un joven, una jovencita. Porque aquel que se acerca a ti, todas las cosas empiezan a cambiar. Yo le ruego que se ponga de pie esta tarde, porque sabe que
Porque Jesús conocía toda su historia. Jesús conoce toda tu historia, toda mi historia. Jesús sabe cómo nos levantamos hoy. Jesús sabe cómo venimos hoy. Jesús sabe todo lo que hemos hecho, lo que no hemos dejado o lo que hemos dejado de hacer. Pero sin embargo, ella no se limitó a decir ni a pedirle cuentas, ¿por qué me dices eso? Sino que lo que ella dijo ese día: transfórmame. Hermano, tal vez llevamos años de cristianos y no lo dijo en cuestión de acusación. Vive Dios que conoce mi corazón, porque me estoy incluyendo. Pero anhelamos que Dios transforme nuestras vidas, transforme nuestra casa, transforme nuestra ciudad, transforme aquí la iglesia con hombres y mujeres que han tenido un encuentro con el Señor, con hombres y mujeres que han sido capaces de reconocer sus debilidades y saber que solo Dios, a través de su Espíritu Santo. Esa mujer iba por agua y se le olvidó el cántaro, porque el agua la llevaba dentro. Porque ese cántaro del agua que ella necesitaba no era un cántaro de barro, era su vida misma la que en ese momento le llenaron, la que en ese momento le dijeron: ¿sabes qué? Todo lo que tú buscas en los hombres, todo lo que buscas el placer, yo soy el que te puedo dar esa agua de vida eterna. Y desde ahí cambió su vida, desde ahí cambió una historia, para que una ciudad, la ciudad de Samaria, que toda Samaria se convirtió por el testimonio de aquella mujer señalada, aquella mujer que nadie la quería, pero encontró uno que con amor eterno la había amado. Y ese mismo es el que está hoy en este lugar. Ese mismo hoy está aquí restaurando corazones. Ese mismo está hoy, esta tarde acá, atrayendo y extendiendo su misericordia, para que si quieres venir al frente y poder decirle: Señor, yo necesito ese encuentro, yo necesito un mover de tu Espíritu Santo, para que pueda venir un cambio total a mi vida, para que pueda venir un cambio donde tú te puedas glorificar, donde te puedes tú, Señor, manifestar en mi casa, en mi vida, con mi familia, Señor, en todo momento. Y yo le aseguro, por la palabra, por el Espíritu, que Dios va a empezar a obrar. Si lo hizo con Lázaro, si lo hizo con Pablo, si lo hizo, hermano, con Zaqueo, si lo hizo con la samaritana, si lo hizo con la sirofenicia, si lo hizo con todos aquellos que tenían un pasado difícil, que tenían una herencia muy señalada, que tenían un antes, que ahora tienen su oportunidad. Mire, es con Dios. Solo Él es capaz de hacer lo imposible para uno de hombre. Pero al acercarnos a su presencia, le aseguro que cambiará, tornará, hermano, el campo seco en una tierra fértil. Cambiará tu lamento en gozo, cambiará tu tristeza en danza. Obrará de tal manera que aquellas batallas que hasta el día de hoy tienes, Él sea el que pelea por ti. Él sea el que te dé la fuerza para levantarte. Él sea el que te levante de tal manera que Él mismo pueda decir: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te señalan? Y que hoy, en el nombre de Jesús, frente a Él, porque sé que Él está en este lugar, tú puedas abrir tus labios. Mire, los leprosos le gritaban porque no se sentían dignos de acercarse a Él. Pero
pero se acercaron a través de sus gritos, vieron la forma, sabían la manera de que Dios podía voltear a ver Jesucristo, llamando su atención, como los dos ciegos que estaban junto al camino, que al oír que Jesús pasaba gritaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente le reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte todavía, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Detuvieron la caravana de Jesús, detuvieron el momento donde Jesús dice que deteniéndose Jesús los volvió. ¿Quién me grita? Yo me quiero imaginar. ¿Quién me está gritando tan fuerte? ¿Quién tiene una necesidad tan grande? Los llamó y les dijo: ¿qué quieres que yo haga por vosotros? Y esto se lo dejo en su corazón. ¿Qué quieres que Dios haga por ti esta tarde? ¿Qué quieres que Dios haga por ti esta tarde? No es el hombre, es Dios el que hacedor de maravillas. Es Dios el que hoy puede cambiar todo un pasado para que tu presente y tu futuro sea glorioso en el Señor. Tu casa que estás batallando, tal vez hay una endemoniada, un endemoniado, uno que tiene problemas, pero que tú los conoces. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a hacer? Tal vez hay acomodamiento en la casa. Tal vez vienes cansado de batallar tanto con tus propias fuerzas. Tal vez vienes cansada, que ya no aguantas más y no miras nada de parte de Dios. Entrégale al Señor tus cargas. Entrega hoy tu vida. Entrega hoy la batalla. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe todo, todito, todo. Pero se necesita. Ellos le dijeron: Señor, deseamos que nuestros ojos sean abiertos. Mire, Jesús, movido a compasión, tuvo compasión de ellos. Dijo: estos necesitan ver. Tocó los ojos y al instante la vista le siguieron. Tuvieron una nueva visión, tuvieron un nuevo tiempo, tuvieron un nuevo momento. Cambió su manera de ver la vida, cambió su manera de ver el evangelio, cambió su manera de ver cómo era el encuentro con el Señor Jesucristo. Se dieron cuenta que no era una religión, se dieron cuenta que no era solo preceptos, que no solo eran mandamientos, sino que era una relación con Él, porque le siguieron, porque sabían que Él era el camino, la verdad y la vida, y dejaron de estar junto al camino, sino que dijeron: vamos a ir en pos, donde tú vayas, donde tú estés, ahí queremos estar. Porque tenían una nueva visión. Si ya estás cansado de vivir lo mismo, de hacer lo mismo, de caminar igual, de levantarte igual, de hacer todos los días lo mismo, de que no hayan cambios, hasta que le gritaron, hasta que llamaron su atención, hasta que le dijeron: tal vez, hermano, había un vicio que no podían dejar, de quítelo ciego. Tal vez había algo que los estaba destruyendo. Pero dijeron: tal vez no nos oye, tal vez está muy lejos, tal vez no está interesado en nosotros. Preceptos de hombres. Pero se atrevieron a decirle: en mi casa hay un problema, en mi matrimonio tengo problemas, con mis hijos, con mi vida, con mis decisiones. Jesús, Hijo de David, ten misericordia
de la vida que llevo, de que el acomodamiento que tengo. Y le aseguro que entre más nos acerquemos, más se acercará. Entre más nos metamos, más se manifestará. Y que hoy, en el nombre de Jesús, es un día de oportunidad. Es un día que está provocando el deseo. Aún como dijo Zaqueo, si he fallado, pediré perdón. Veré la manera de romper con esto que he estado viviendo por años. Veré la manera de decirle: Señor, ayúdame, porque solo no puedo. Hermano, hermana, atrévase, del paso, créale a Dios, como hizo la sirofenicia, como hizo la samaritana. Que le creyeron a Dios por sus hijos, por su matrimonio, por sus generaciones, por todo lo que es poder tener un encuentro con la vida misma, que es el Señor Jesucristo. Vamos a cantar y bajo ese mover empieza a platicar con el Señor. Quiero amarte solo a ti, porque tú
Dígalo todo, todo, todo. Todo, todo. Hay un mover de liberación, de sanidad, de restauración. Un mover donde Dios está restaurando, sanando,
levantando, fortaleciendo. Necesita más de ti. Una vez más, cantémoslo juntos. Porque todo lo que Todo hay dentro. de mí Sí, Señor, todo te necesita. necesita ser cambiado, Todo. Señor. Que tú lo hagas. Porque todo lo Operaciones a corazón abierto dentro de mi corazón para ser como a ti te agrada. necesita Sí, Señor, más de ti. porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Levante su voz. Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Que sea como el grito de aquellos que gritaban por Jesús. necesita más. Una vez más, de ti. suplicándole que nos cambie. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de porque todo lo que todo. Papá, dentro cámbialo, transfórmalo, renuévalo. necesita ser cambiado, Señor. Porque Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. así nos hemos presentado hoy delante de ti, como una ofrenda grata, agradable, que es nuestro culto racional. Espíritu, alma y cuerpo, Señor, anhelando una transformación, anhelando una nueva oportunidad para que tú te manifiestes en nuestra vida, en la vida de nuestras generaciones, de nuestro matrimonio, de todo aquello que necesita de ti. Padre, yo sello esta palabra creyendo a ella y sabiendo que el que se acerca a ti ya no es el mismo. Ya no vivo yo, dijo el apóstol. Diga conmigo, sino Cristo vive en mí. Papito lindo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, suplicando que cada encuentro provoque una nueva transformación, hasta un día poder llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, y te suplico que nos sigas visitando, que sigas visitando nuestra casa y a los nuestros, en medio de una condición que pareciese imposible. Al Dios el cual hemos creído, para Él no hay nada imposible. Por eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y bajo esta unción oramos por Isaac, este bebé que está en el hospital, que necesita una cirugía de corazón. Pero tú eres Dios todopoderoso.
Intercedemos, Señor, para que sea tu mano poderosa guiando esta operación. Ven sanidad sobre Isaac. Ven bendición sobre Isaac. Obra, papito lindo, porque tú eres Dios todopoderoso. Y aunque la ciencia tiene un límite, para ti no hay nada imposible. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, conforme a tu voluntad, obra. Para la gloria de tu nombre te damos gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga. Perdón que antes de que se retire tengo un anuncio para cada uno de ustedes, y quiero hacérselos llegar, porque le quiero contar algo. En junio 20, ya estamos fuera de línea, ¿verdad? Ok, gracias. En junio 20, este lugar, desde que hicimos el contrato, es viernes, junio 20. Desde que hicimos el contrato, ellos nos lo pidieron porque es el aniversario, y entonces ellos van a tener, creo que jueves, viernes y sábado. Y eso ya es parte de lo que se llegó a hacer. Entonces estamos trabajando, nos están ayudando algunos hermanos.